Amigos, como les ofrecimos, vamos a empezar el programa entrevistando a la congresista Julia Tebes. Entre su trayectoria académica hay que decir también que es magíster y doctora en educación por la Universidad San Antonio Abad del Cusco en el primer caso y por la Universidad Católica en el segundo. Congresista, la educación, qué duda cabe, es uno de los problemas fundamentales en el país. Y últimamente hay una percepción de que estamos no muy bien, para decirlo en términos propositivos en la materia, ¿no es cierto? ¿Cuál es su visión de la educación, congresista? Empecemos por la pregunta general. Sí, en primer término agradecerte y felicitarte por este magnífico programa que tenemos las parlamentarias y porque has tomado la batuta para finalmente tener un buen programa que las congresistas tienen la palabra. En función al tema que me preguntas, el tema de educación, que es un tema de fondo, que hay que llevar de la mano lo que es la teoría y la práctica, radica principalmente en este tema que ha sido bastante consentido de repente por todos los gobiernos como un tema de carga social para el Estado. Hablar de educación naturalmente involucra por la cantidad de docentes que tenemos, por la cantidad de instituciones educativas que tenemos. No olvidemos que tenemos, por ejemplo, en este instante 260.000 aulas a nivel nacional, tenemos 50.000 instituciones educativas y aquí hay que tratar de remarcar el trabajo que hablar de educación tiene muchísimas aristas. Nosotros queremos avanzar respecto a un conjunto de competencias, las competencias que debemos de enseñar a nuestros alumnos de lo que son los conocimientos, lo que son las habilidades, lo que son los valores y lo que son las actitudes. Queremos enmarcarnos también en un trabajo con buenos materiales educativos, acordes a la modernidad. Queremos tener una infraestructura eficiente y moderna. Debemos trabajar con los directivos y con los administrativos, que son la parte que tienen que complementar al trabajo educativo. Tenemos que hablar también del trabajo, de la capacitación permanente que tienen los docentes con la preparación, tanto en estudios de posgrado y de pregrado. Es importante también hablar de excelentes profesores cuando se preparan en las diversas pasantías que tienen los maestros, estas sean por el Ministerio de Educación o sean también de manera propia que uno se capacite permanentemente. Perdón, hay algunos paradigmas, digamos, algo así más simple, pero que tal vez deberían ser puntos de partida de un modelo educativo, ¿no? Por ejemplo, el acceso real a la educación, que a las mujeres nos es tan sensible, el famoso tema de los límites de acceso de la niña rural. Después el tema, pues, de la educación en igualdad, ¿no? Y el otro tema es el de calidad de la educación que usted ya ha citado reiteradamente, y el tema de la coeducación, ¿no? En estos parámetros, ¿cómo ubica usted el rol de la educación a las niñas, sobre todo en el ámbito campesino, el ámbito agrario, ¿no? Es importante el aspecto que tú hablas, la igualdad de oportunidades. La educación es importante no solo centrarnos en la parte urbana. Nosotros tenemos que centrar el trabajo en las zonas rurales, y en las zonas rurales hemos olvidado en estos gobiernos pasados. Nosotros debemos de remarcar que a la fecha, por ejemplo, se ha considerado de un 40% de docentes de primer y segundo grado que ya están capacitados con una pasantía, tenemos que el 24% es de zona urbana, pero el 40%, ya estamos hablando del 40% de ese porcentaje de docentes que ya son capacitaciones que se están dando en las zonas rurales. Es decir, todos tenemos las mismas oportunidades a recibir la misma educación sin ninguna diferencia. Dentro de la equidad de género se nota y las limitaciones están a la vista. Las mujeres, especialmente en el campo, no tienen ni han tenido en el tiempo las posibilidades de poder tener acceso a la educación. En estos últimos años hemos ido superando y hemos
ido distanciando los límites porque las mujeres también tenemos ya el derecho, el acceso a la educación. El tema de la alfabetización, que es un tema bastante importante, que debemos de darle mayor pegada a las mujeres que no han tenido la posibilidad de alfabetizarse. Ese es otro tema que dentro del proceso de inclusión social debemos de trabajar, debemos de todos sumar esfuerzos para poder cerrar las brechas de analfabetismo, de equidad de género que aún existen en las zonas rurales y que creo que haciendo un trabajo descentralizado podemos lograr buenos resultados. Yo soy aguchana, como está así con usted, cusqueña, ¿no? Y en mis tiempos había el balance de que, por ejemplo, los maestros de escuela se venían a la ciudad e iban al campo 3 o 4 días, ¿no? O sea, y entonces no tenían una permanente presencia en la escuela rural. Eso de un lado. Y de otro lado está también el hecho de la calidad de esa educación, ¿no? En el sector rural se dice que la mitad de los estudiantes de un salón tiene problemas para entender lo que lee, a pesar de que hay una cierta mejora en ese parámetro, ¿no? ¿Qué hacer ahí? El tema es de control, el tema es de mejor capacitación. El tema no será también el incremento remunerativo para los maestros en zonas más alejadas. El tema es también de una educación bilingüe, intercultural, que haya más arraigo de los niños al colegio. El tema no será también la necesidad de incorporar un elemento lúdico en la comprensión lectora. No sé, ¿qué percepción tiene usted de este tema de calidad de la educación infantil? Eso me parece fundamental en el país, ¿no? Es importante lo que tú resaltas, los indicadores que das a conocer para hablar de un sistema educativo integral. Nosotros, evidentemente, requerimos de varios indicadores para hablar esta palabra tan grande que es educación. Y en ese sentido, no solamente estamos hablando de mejorar o que el trabajo recae solo en el maestro. Aquí vamos a hablar de un trabajo integral, que este es un trabajo que también mucho hace el trabajo desde casa, es decir, el trabajo que se ven involucrados en este tema los padres de familia. Estamos hablando, no todo va en el sistema de control, vamos ya a la Dirección Regional de Educación, al Ministerio de Educación. Es un trabajo complejísimo, pero es un trabajo integral que todos debemos de sumar esfuerzos para poder mejorar. Las condiciones no solamente van por la parte remunerativa, se ha avanzado ya y se ha avanzado fuertemente con esto de la ley de la carrera magisterial, de no solamente incrementar los sueldos, no vamos solamente al incremento de remuneraciones de los maestros, que todos estamos de acuerdo que tiene que mejorar, y soy una de las principales impulsoras a que las condiciones económicas tengan que mejorar en un maestro, porque somos maestros de profesión, de carpeta, hemos trabajado tantísimos años, la remuneración ha sido muy ínfima, ahora con una nueva ley estamos avanzando progresivamente, pero que eso irroga varios criterios, como por ejemplo la capacitación, el desempeño en aula, cómo es que si se logra realmente las competencias que nosotros creemos, existen realmente resultados, y entonces los profesores todos somos definitivamente heterogéneos, y ahí viene la formación de vocación que muchos hemos asumido para ser profesores de aula. Entonces no solo es el trabajo en el aula, sino también es un trabajo desde una perspectiva, desde una óptica de afuera, que sumando esfuerzos vamos a dar un empuje de competencias, que es lo que queremos conseguir en nuestros estudiantes. Claro, pero hay regiones con resultados bien alarmantes, ¿no? Hay la evaluación censal del 2012 que dice que por cada 10 alumnos de segundo grado, 9 tienen serias deficiencias en matemáticas y 70 no comprenden las lecturas, ¿no? Y entonces hay regiones con resultados alarmantes como Loreto, Huánuco, Huancavelica y Ayacucho, Apurímac. Esto tiene que ver con la mancha andina y la selva más alejada, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Congresista, ¿no tendrá algo que ver también la formación de los maestros? Mire, las facultades de las universidades, digamos, de mando medio devaluadas, con excepciones por supuesto, son las de educación, servicio social, ¿no? O sea, ¿cuánto la educación universitaria apuesta a la formación de maestros que estén en el nivel, pues, de Finlandia, o sea, de los países que son modelo educativo, ¿no? ¿Qué percepción tiene de ello? Nosotros consideramos de que el fortalecimiento de las universidades públicas, naturalmente, en las cuales existen las facultades de educación, hacen un trabajo cada año para poder mejorar, para poder perfeccionar y sobre todo formar buenos sujetos que van a ser los que van a dirigir el trabajo en aula. Este es un trabajo no solo dejarlo a la educación básica, es el trabajo de articular una educación
realmente la básica, pero fortalecida por la educación superior, porque es en la universitaria y es en los institutos pedagógicos que son formados los futuros maestros. En ese sentido, no es la culpa exclusivamente del profesor del aula. Basta ya de dar mala imagen a los profesores como que el principal problema es el docente. Este es un trabajo de esfuerzo conjunto. 6 horas en el aula no es igual a las 24 horas que tenemos a un niño que está en el circular del día. Entonces, este es un trabajo no solo del maestro en el aula, sino también de los padres de familia, reitero una vez más, de los directivos, de la parte de la Dirección Regional de Educación que están en cada una de las regiones, y hacer un trabajo sincero, con vocación y con servicio para mejorar esta carga social que aún se llama el tema de educación. Entonces, para fortalecer, las universidades también forman a sus maestros y reconocemos que hay instituciones universitarias que sí son buenas universidades y que forman muy bien a los futuros maestros. Le confieso, congresista, que no me gusta el término carga social. Yo creo que es un derecho humano, ¿no? Es un derecho humano fundamental, ¿no? Pero, y terminemos pues con este tema que siempre nos convoca, el de la niña rural, ¿no? O sea, la niña que no va a la escuela o que va un poquito y después se va porque obviamente no está en la expectativa cultural del mundo andino, que la niña pueda formarse como trabajadora y pueda aspirar al autoempleo y a la autoeconomía, ¿no? ¿Qué hacemos en este ámbito, congresista? ¿Qué podríamos sugerir en el ámbito gubernamental o en otros escenarios para potenciar el acceso de la niña rural a la educación y sobre todo a mantenerse en la escuela, ¿no? Es un tema bastante importante cuando tocamos ya el tema de género y el acceso a la educación por las niñas, pero quiero concluir en el sentido de que en el ámbito político nosotros consideramos que al maestro se le considera como una carga social. No la califico que es una carga social, se le califica como una carga social porque tenemos cuántos miles de maestros que en este momento están trabajando en las diferentes instituciones educativas. Estamos hablando de 300.000 maestros en todas las instituciones, así como los policías y así como salud. Son buen número de maestros que viven y se consideran para los gobiernos como una carga social porque hay cantidad de maestros. Desde el punto de vista presupuestal, económico, tal vez, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, nosotros sí, como maestros, queremos mejorar y vamos a luchar para el mejoramiento de las condiciones, por supuesto que sí, vamos a estar en eso. Ahora, en el tema de equidad, el acceso a la educación de la niña rural tiene que tener las mismas condiciones como la niña en la zona urbana. En eso estamos nosotros esforzándonos y creo que el Ministerio de Educación viene trabajando también en esa línea. En ese sentido, en estos tiempos modernos, ya no maltratar más a las niñas, ya no hay una ley de anti-bullying, por ejemplo, no más violencia a las niñas. Las niñas podemos superar este problema solo alcanzando a la educación. Y creo que las niñas rurales tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, más aún cuando tenemos a un gobierno que es el presidente Ollanta-Humala, que viene trabajando mucho con inclusión social y con las mejores oportunidades que queremos para las niñas, para las jóvenes y para las madres de familia de todo el Perú. Gracias, congresista. Como siempre, usted con sus opciones, pero también con esa dedicación, con esa actitud, ¿no?, que nosotros respetamos y valoramos. Gracias por estar en el programa hoy día. Muchísimas gracias. Gracias al Congreso de la República que permite hacer este tipo de programas. Bueno, vamos a, terminando esta entrevista, vamos a cortarla por breve término para luego retomarla con la entrevista al licenciado Juan Boreo Dría. Los padres deben hacer el esfuerzo de enviar a sus hijas a la escuela. Las labores de la casa y del campo deben ser compartidas por todos, no recaer solo en las niñas. Los maestros deben preocuparse de hacer que la escuela sea un espacio amigable, donde las niñas y los niños se sientan felices y aprendan. El Ministerio de Educación está trabajando en las áreas rurales, orientando sus esfuerzos a la permanencia y culminación de los estudios de las niñas y mejorando la cobertura y acceso a las escuelas. Al comienzo no me gustaba mucho el colegio, pero más adelante, con la ayuda de mis compañeros y de mis profesores, pude agarrar el gustito. Y ahora, cuando termine la secundaria, me gustaría ir a la universidad. A ver, niñas, vamos a pasar lista los que han venido. Flor. Presente. Rosa. Presente. Clavelina. Presente. Violeta. Presente. Amapola. Amapola. Amapola.
Amapola. Que tu hija no pierda la oportunidad de estudiar. Matricúlala en el colegio y ayúdala a que acabe sus estudios. Es un esfuerzo que dará buenos frutos. Así, entre todos, nos beneficiaremos de una generación mejor educada. ¡Las niñas queremos estudiar! Amigos, continuando con nuestro programa, las congresistas tienen la palabra. Tengo, como ya lo anuncié, el gusto de presentar al licenciado en Educación y miembro del Consejo Nacional de Educación, una institucionalidad que tiene mucha legitimidad en el país, Juan Boré Odría. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto de estar aquí compartiendo un tema que nos atañe a todos, además, ¿no? Porque la educación es un tema que abarca a toda la sociedad. Claro. Juan, generalmente se toca el tema educativo desde la dinámica del SUTEP, la lucha social, la problemática de las remuneraciones, el concurso público magisterial, pero el tema de la calidad se toca solo para decir que estamos mal, que estamos hasta el cielo, ¿no? Y entonces, y ahora último se ha trabajado tanto el informe de PISA, ¿no? Que nos pone en el último nivel en la evaluación internacional de los alumnos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, que estamos en el puesto 65, como tú lo sabes, mientras Chile en el 51, Uruguay en el 55 y Brasil en el 58. ¿Qué hacer frente a eso, Juan? Primero, ¿cuál es tu percepción de este tema de PISA? Y sobre todo, ¿qué hacer frente al tema de la comprensión lectora, de las matemáticas, de las ciencias? Bueno, en primer lugar, entender que estamos últimos de los que participaron en la prueba, porque hay 180 y tantos países, o sea, solamente 65 entramos a la prueba. No es que estemos últimos en el mundo, sino últimos entre los valientes que aceptaron la prueba. Cabe la aclaración, ¿no? Porque es importante, una persona porque no informada cree que ya somos peor que No, que por todo el ejemplo, orden, ¿no? Bolivia no se presentó, Ecuador tampoco, ni Venezuela. O sea, somos los últimos de los que aceptamos entrar a esta prueba. Ahora, los resultados en realidad eran esperables. Yo no entendí, fuera del aspecto periodístico, de levantar noticia, de que se hubiera hecho tanto escándalo por lo que todo el mundo sabía, que es más o menos nuestro nivel. No digo que eso nos dé contento, Claro. pero la noticia hubiera sido que hubiéramos estado en los primeros puestos. O sea, nosotros llevamos un periodo de deterioro de calidad educativa que viene de bastante tiempo, creo yo, desde que empezó a aumentar la cobertura sin aumentar paralelamente la inversión. O sea, un momento en que la educación efectivamente era más significativa, era mejor para los que accedían a la educación. El problema es que accedían a la educación formal pocos. Y conforme aumenta el acceso, la cobertura, como se dice vulgarmente, de la gente que llega al sistema, pero no se aumenta la inversión, empieza un proceso de deterioro que abarca prácticamente a todos los factores de la calidad. Y esto que señalabas tú es una cosa muy importante, el tema de la calidad, porque lo que importa es dar una educación de calidad, no solamente dar una cobertura, porque nosotros tenemos en realidad muchos niños y niñas que terminan, por ejemplo, la educación primaria, y aquí ya no me refiero a la prueba PISA, sino a las mediciones que hace el mismo Ministerio de Educación a través de una unidad muy buena, que es la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, que nos dicen que prácticamente es poco lo que han aprendido en los 6 años de primaria. Entonces, el problema es cómo mejoramos la calidad, no solamente en relación a las medidas que hay, porque si no podríamos hacer una cosa que yo sí la diría fatal.
nos ponemos a adiestrar para la prueba. Es decir, solo en matemáticas, y el comprensión lectora lenguaje y solamente en las preguntas que nos van a hacer. Entonces a lo mejor subimos en la escala, pero la realidad educativa sigue siendo la misma. Lo que hay que hacer es mejorar la calidad, no necesariamente mejorar en la ubicación en una prueba. Juan, sin embargo, mi percepción, que por supuesto no es la de un especialista, cuando yo estudié en Ayacucho, ¿no? Estudié en educación pública. Claro. Y era una excelente educación pública. Vine a Lima, me presenté a la Universidad Católica, ingresé en el puesto 6. Y había estudiado en una gran unidad escolar, Pero Nuestra es que Señora de las Mercedes. Rosita, es que Entonces no parece quiero que ha tocar cambiado años, la calidad, ¿no? Ha bajado la calidad, no pero podemos es que, decir que no. no te digo que hay un deterioro, pero es desde que el momento en que cada vez empieza a haber más gente en el sistema, pero la inversión no crece. Pero también los profesores tal vez no son Claro. los de antes, o estoy equivocada. No son los de antes por una razón. El promedio de deterioro de la capacidad adquisitiva del profesor entre la década del 60 y actualmente 2010 es más o menos el 80% de su capacidad adquisitiva. Y antes un profesor era pues... Era no, tú veías que a una profesor. unidad escolar llegaban las personas con su terno y manejando su carro. Cuando yo era alumno y estudié en un colegio particular, la publicidad del colegio particular era con profesores de grandes unidades escolares. ¿Alguien haría ahora esa publicidad? No la harían. ¿Por qué? Porque tú, para tener buenos profesores, necesitas tener una captación de gente digamos, a la carrera. Y yo digo una cosa, ahí uno de los factores de la calidad es el maestro. Pero para que tú tengas buenos maestros tienes que tener una carrera competitiva. Mucho se habla, por ejemplo, de Finlandia. Pero para tú entrar al magisterio tienes que haber terminado primero una carrera previa, ¿no? universitaria, En Finlandia, y ser ¿no? del 10% superior de esa carrera. Ya tiene que ser clase A. Ah, claro. De ahí entras a un periodo de práctica como auxiliar y recién los mejores entran a la carrera magisterial a estudiarla. Entonces, claro, lo que pasa es que el sueldo de un profesor en Finlandia está entre los top de los sueldos que hay. Nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la gente entra a la universidad, ya entra en desventaja porque generalmente, más allá de gente que es entusiasta por su carrera, como yo, que a mí me encantaba, pero para entrar a educación, imagínate, tenías que dar examen en la Católica, ingresarlo, pagar, seguir generales y después recién optabas por educación. Los que optábamos por educación varones éramos solamente o políticos o religiosos. No había hombres, no había varones. ¿Por qué? Era una carrera feminizada. Era una carrera feminizada porque la mujer en esa época era la que complementaba el ingreso del varón, que ahora no es así tampoco. Entonces, ¿cómo convocamos a gente para la carrera más allá de los así maestros 100%? Abnegados y que les gusta su carrera, siendo una carrera atractiva, porque cuando tú haces que los que postulan educación sean los que están en la parte más baja de la tabla de los exámenes de ingreso de cualquier universidad, ya por más buena que sea la universidad o el instituto pedagógico, que lamentablemente tampoco es el caso porque no son buenos en general, pero ya incluso si fuera bueno es demasiado tarde, porque una buena primaria y una buena secundaria es lo que te determina un buen profesional. En la carrera tú completas, das cosas, pero yo te digo, yo empecé a enseñar a los 17 años, cuando todavía no había ingresado a la universidad. Estaba en el primer año del Instituto Pedagógico Marcelino Champañá. Yo era ya profesor, me encantaba la educación, pero yo aprendí mucho en mi secundaria, en mi primaria, en mis conversaciones. Entonces, hay que atraer a las mejores gentes a la carrera. Eso solo lo puedes hacer con una carrera competitiva, que no es el caso actualmente. Y con un estándar remunerativo adecuado. Claro, decía la congresista, y tiene razón, a veces el maestro es considerado como una carga social, claro, son miles, cientos de miles de maestros. Entonces, la gente no lo ve como una cosa de inversión real. Y lamentablemente hay una cosa que hay que señalar también. La inversión en educación no suele darse porque es una inversión a largo plazo. Y hay que decirle a la gente que nos escucha, revertir estas pruebas de PISA o revertir el bajo nivel que tenemos en las pruebas que te hace la Unidad de Medición de Calidad de la Educación no va a ser en 4 ni en 5 años. Esto será un proceso de 15, 20 años, pero que tiene que empezar ahora. Pero eso no es rentable politiqueramente. No digo políticamente, porque la política es una palabra sagrada y grande, es el servicio a la sociedad que hay que mantener. Pero a veces se dice esto es política, esto es malo. No,
hay que tener política y política educativa en mayúsculas, pero para el que es politiquero, es decir, para el que calcula su reelección, ¿qué es lo que dice? Para invertir en 3, 4 años, como eso no es rentable, lo máximo que hago es poner escuelas o pintar paredes, porque eso sí es rentable politiqueramente, no políticamente. Claro. Políticamente, como digo, es una palabra grande. Bueno, perdona que sí, el viejo paradigma de la educación para el trabajo, hermano. O sea, nuestra educación primaria, secundaria, incluso universitaria, no está realmente orientada en función del desarrollo interno, de las características regionales y locales. Los niños de alguna manera tienen una orientación productiva, porque las carreras de éxito siguen siendo, aunque yo sea abogada, el derecho, no sé, pues no. Claro. ¿Por qué eso? ¿Podemos revertir eso? ¿De alguna manera podemos darle un signo productivo a la educación desde sus inicios? Mira, dos cosas. Una, el derecho es una carrera de éxito para los que tienen éxito, pero ten en cuenta la cantidad de abogados desempleados, de ingenieros por supuesto, desempleados. pero yo digo desde el paradigma de los padres, sí, ¿no? sí. O sea, ese es el problema. ¿No? Entonces, hay un tema ahí cultural, ¿no? Claro. ¿No? Por ejemplo, ¿dónde está la ingeniería? No sé, pues, el trabajo en el desarrollo agrario, en fin, ¿no? Mira, una buena educación, aún sin hablarte de un trabajo, de talleres o de cosas, es importante para cualquier desempeño laboral. Bueno, yo fui en el gobierno de Paniagua, director nacional de secundaria y superior tecnológica. Y una de las cosas que yo veía ahí con toda claridad es que lo principal para la educación superior tecnológica ni siquiera son los talleres, no, es la autoestima, la confianza que tú tienes en tu mismo, la capacidad de aprender y desaprender, la capacidad de trabajar en equipo, porque la tecnología va tan rápido que lo que tú enseñas según tecnológico a los 3 años es obsoleto. Entonces, es la habilidad básica, social, de equipo, de colaboración en equipo, tu curiosidad y tu capacidad de ver cosas nuevas, lo que realmente te da un sentido a tu educación y que a la larga se refleja en la capacidad o en la calidad profesional. Pero, por ejemplo, Juan, en regiones como las del narcotráfico, que han sustituido la producción de café, excelente café competitivo a nivel internacional, todo el tema de la extensa variedad de la papa, el apogeo de la gastronomía, no tiene que ver con una mirada a lo nuestro, pero desde una perspectiva mucho más competitiva y cívica desde el punto de vista mundial. Eso es un aspecto de toda la sociedad. Por eso decíamos al inicio que la educación es un tema, no digo un problema, dicen es un problema, no, la educación es un tema social. No es posible educar adecuadamente en una sociedad que tiene una serie de carencias y de distorsiones. Yo me acuerdo una vez que estaba en San Juan del Oro, un pueblo que se llama Yanaguaya, y digamos eran 53 alumnos en primera y media y 7, 8 en quinto. Y me dijeron los profesores, hable con los alumnos, hablé como 3 horas con ellos, y le dije, el problema es que lo que ustedes enseñan no les sirve, y los chicos ya cuando tienen 14, 15 años se van a los lavaderos de oro informales, todos contaminantes, todos, o se van al café. Y ese era un colegio agropecuario, ¿eh? Pero los profesores de agropecuaria no sabían gran cosa. Entonces, digamos, los alumnos aprendían lo que era agropecuaria en su lugar, ¿no? Entonces habría que pensar en un enfoque social. Y regional y local, ¿no? Claro. Para que tenga un sentido la educación. Gracias, Juan, siempre es grato conversar contigo, te estaremos invitando en cuanto tengamos la oportunidad. Con ustedes, amigos, nos despedimos hasta nuestra próxima edición, en la que esperamos compartir con ustedes temas de trascendencia para la vida nacional, desde este enfoque de hacer llegar algunas herramientas teóricas y aporte al pensamiento cotidiano que nos permita tener una visión menos, ¿cómo puedo decir?, generalizante de aspectos fundamentales en la vida del país. Hasta pronto.